La carga de morbilidad de la diabetes está aumentando en todo el mundo y en particular en los países en desarrollo. Las causas son complejas, pero en gran parte están relacionadas con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Para hablar de los desafíos que plantea esta patología, contamos con Edelmiro Menéndez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Doctor Menéndez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Doctor, al frente de la sociedad en más de un año ya, ¿cuáles son los retos que están planteados como presidente de la SED? Hombre, el reto principal es la sensibilización acerca de esta enfermedad. Sabemos que es una epidemia, le llamamos la epidemia del siglo XXI, pero quizás todavía no tiene la visibilidad que debe tener ni se le da la importancia que tiene. Y la prevención y el tratamiento de la diabetes es un reto sanitario para todo este siglo y hay muchos campos en los que trabajar. Por supuesto, seguimos con nuestra actividad científica de todo tipo, las subvenciones, becas, ayudas que damos a todos los investigadores en la diabetes, y también en ese aspecto de difusión hemos creado grupos para estar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, realmente difundir más la importancia de la diabetes. Hemos hecho una aproximación muy importante con los propios enfermos, es decir, con la Federación de Diabéticos Españoles. Hemos hecho declaraciones conjuntas, estamos tratando diversos temas para que realmente la atención a las personas con diabetes mejore. Tenemos un reto muy importante con las nuevas tecnologías en la diabetes, porque tanto para la asistencia, para la atención, la diabetes es como un paradigma de enfermedad crónica que se puede beneficiar de todas las tecnologías de la información, de la telemedicina, y también en el tratamiento, porque cada vez existen infusores continuos de insulina, que realmente son pequeños ordenadores que infunden la insulina, sensores continuos de glucemia. Es una tecnología que ha avanzado mucho en los últimos años, que puede beneficiar mucho a los pacientes, pero también nos encontramos con un problema de financiación, porque todas estas tecnologías son caras, pero realmente merece la pena implantarlas, difundirlas y, en definitiva, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, que son muchos millones en España. Ha comentado la necesidad de mejorar ese abordaje. Se necesita un tratamiento integral, ¿no?, del paciente diabético. ¿Se está dando ahora mismo en el Sistema Nacional de Salud o hay algunas lagunas que hay que cubrir? Yo creo que hay muchas lagunas. Es decir, la diabetes es una enfermedad que afecta a toda la vida del paciente. Por lo tanto, debe tratarse a todos los niveles desde el comienzo. Lo que queremos o lo que hay que hacer es cambios de los hábitos de vida, la dieta, el ejercicio. Por supuesto, eso es una labor fundamental en atención primaria y es una labor fundamental de educación terapéutica. También la diabetes fue un poco la pionera en la educación terapéutica, pero parece que al final nos estamos olvidando un poquito de ella, y la educación en diabetes debería instaurarse en todos los centros de salud, porque es como realmente vamos a mejorar la diabetes y a prevenir que aparezca la diabetes, porque hay más prediabéticos que diabéticos y la sociedad actual no beneficia o no va a favor de parar o de frenar la diabetes, sino todo lo contrario. Y esta labor se tiene que hacer desde la salud pública y desde la atención primaria. Y por supuesto tiene que haber una coordinación entre la atención primaria y la atención especializada, y antes de que aparezca o en el momento en que aparece cualquier complicación, cualquier problema, cualquier necesidad de un tratamiento más específico, la atención especializada tiene que estar ahí. Y además, como consecuencia de la importante que es la diabetes, de su prevalencia, cada vez hay más investigación y más tratamientos, más nuevos tratamientos, y las guías de atención se vuelven más complejas, y es imprescindible esa relación primaria especializada, y es algo que el sistema sanitario, aunque en cada autonomía pueda haber diversas variaciones, todavía no tiene perfectamente establecido. Habla de nuevos tratamientos. ¿Cómo ha cambiado un poco el abordaje de la enfermedad en los últimos años? Bueno, tenemos que distinguir siempre entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Entonces, en la diabetes tipo 1 lo que ha cambiado o lo que está cambiando es la mayor intensificación de la insulinoterapia. Es decir, hemos pasado de una dosis de insulina, 2 dosis de insulina, a múltiples dosis de insulina, de análogos de insulina
lentos, análogos de insulinas rápidas, que se combinan en unas pautas que consiguen un mejor control, pero para ello es absolutamente necesario el empoderamiento de los pacientes. Son ellos quienes tienen que saber cuándo ponerse la insulina, cómo ponerse la insulina, cómo corregir las hiperglucemias, qué hacer cuando van a cambiar de actividad, si hacen ejercicio o no lo hacen. Eso ha cambiado mucho, y luego la tecnología en cuanto a la infusión de insulina y los sensores en cuanto a la determinación de la propia glucemia por parte de los pacientes, como te decía antes. Y luego en la diabetes tipo 2, que es el mayor número de pacientes, que son millones, ha cambiado porque han aparecido nuevas familias de fármacos con mecanismos de acción absolutamente distintos, y lo que tenemos que hacer es saber muy bien la secuenciación en ese tratamiento, con qué tratamiento comenzar, porque todos se pueden asociar unos con otros, cuáles son los más efectivos, cómo seleccionar a los pacientes en función de sus características. Los diabéticos, y sobre todo a medida que aumenta la esperanza de vida, aumenta la edad de los pacientes con diabetes tipo 2, tienen más comorbilidades, entonces el paciente puede tener insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y tenemos que adaptar todos estos tratamientos en función de esas necesidades. Lo que hablamos ahora es de la individualización del tratamiento en la diabetes tipo 2. O sea que ya se puede hablar de esa personalización, digamos, ¿no? La personalización del tratamiento, claro. Hablaba de esos avances que se han producido en la farmacología, en la diabetes tipo 2. Siempre se ha hablado también de la relación que puede haber entre un aumento de peso. ¿Eso ahora mismo está superado? No está superado. Por supuesto, la causa principal de la diabetes tipo 2 es la obesidad y el sedentarismo, que suelen ir unidas. Los tratamientos que había hasta ahora, la insulinoterapia, sulfonilureas, eran tratamientos que en vez de conseguir disminución de peso, aunque controlaran la diabetes, solían aumentar el peso. Pues ahora tenemos nuevos medicamentos con una ventaja añadida, además de controlar la glucemia, pueden disminuir el peso, y de hecho lo disminuyen en la mayoría o en casi todos los pacientes. Entonces, bueno, no lo hemos superado porque disminuyen 4 kilos, 5 kilos, y realmente para conseguir una importante disminución de peso se necesita seguir insistiendo en el ejercicio y en la comida saludable y en hacer una dieta saludable. Estos medicamentos nuevos nos ayudan, por supuesto. Incluso hay un nuevo tratamiento, ya no tan nuevo, como es la cirugía de la obesidad, o incluso la cirugía metabólica. Es decir, esta cirugía en pacientes con obesidades importantes pueden mejorar, incluso revertir en algunos casos, la diabetes tipo 2. Sabemos la teoría en cuanto a la prevención, pero parece que no llegan los mensajes a la población. ¿Cómo se puede conseguir? Porque bueno, sabemos también ya que diabetes y riesgo cardiovascular están íntimamente unidos, ¿no? Claro, la diabetes es importante por el riesgo cardiovascular. ¿Cómo se consigue? Pues es una labor incansable, es decir, tenemos que seguir insistiendo. Como decía antes, es muy importante la educación. Es decir, la educación terapéutica en cómo hay que comer, qué se puede comer, y en fomentar esa dieta sana y en fomentar el ejercicio. Es una labor del sistema sanitario, pero yo creo que al final trasciende mucho más allá. Es una labor de la sociedad en su conjunto. Y yo siempre digo que no solo los médicos, las enfermeras, el sistema sanitario, los alcaldes o los políticos tienen que implicarse y conseguir mejorar eso, porque si no, la salud general, la salud pública, está empeorando por la diabetes. Incluso hay quien dice, y es cierto, que la expectativa de vida va a disminuir en estas sociedades desarrolladas si no mejoramos o prevenimos la aparición de la diabetes, la obesidad, el riesgo cardiovascular que va asociado a ello, que produce mayor mortalidad cardiovascular. La diabetes es una de las causas principales de muerte en esta sociedad. Comentábamos esa necesidad de prevención, pero una vez que hay una prediabetes, porque ahí me imagino que se saben los pacientes que están diagnosticados, pero hay una gran cantidad de ellos que están en ese estado de prediabetes y lo desconocen, ¿no? Sí, lo primero que hay que hacer es hacer el diagnóstico lo más precoz posible de diabetes o de prediabetes. Es decir, existen unas categorías de alteración de la tolerancia a la glucosa que se llaman o glucemia basal alterada o intolerancia a la glucosa, que son previas a la aparición de diabetes. Y si no se toman medidas en cuanto a la disminución de peso o el aumento del ejercicio, esas personas tienen un riesgo altísimo de tener diabetes en pocos años. Lo primero que hay que hacer es diagnosticarlas, pero bueno, eso es sencillo. Es decir, con la glucemia basal, que muchísima gente
tiene o se hace, lo que hay que hacer es fijarse en esas cifras y realmente hacer el diagnóstico. Lo tenemos que hacer todos los médicos o enfermeras, todos los profesionales de la salud, y tomar medidas en ese sentido. Las medidas son los hábitos de vida, es decir, el tratamiento. Pueden existir algunos casos en que puedan beneficiarse del tratamiento con un fármaco, que es la metformina, pero eso ya lo sabemos desde un estudio clásico, que es el Diabetes Prevention Program, que el cambio en los hábitos de vida es muy superior en prevenir diabetes que la metformina. Y los fármacos deberían reservarse solo para casos con muy alto riesgo. De alguna manera, entonces, en toda esa población de prediabéticos, no sé si hay alguna estimación de la que podría haber sí. en nuestro país, es necesario hacer ese hincapié, ¿no? Quizás en educar a esa población. No sé si perciben que no se hace el suficiente. No se hace en primer lugar porque no se diagnostica y no se sabe y no se les dice a la gente. Si alguien no sabe que tiene esa prediabetes, no va a hacer nada por mejorarlo. Primero tiene que saberlo. ¿Cuántos son? Sabemos que son más que diabéticos. En el estudio diabetes.es que se hizo hace unos años, y se sabe que en España el 13,9% de las personas mayores de 18 años tienen diabetes. Otros tantos tienen prediabetes. Por lo tanto, tenemos más de la cuarta parte de la población que tendría que recibir esa educación y esa sensibilización. Es decir, el ejercicio es muy importante, y lo que tiene que pasar es que se prescriba el ejercicio. Ahora hablamos en medicina de que los médicos tenemos que prescribir ejercicio, no decir de forma genérica tiene usted que hacer más ejercicio, no, decir exactamente cuál, cómo, cuánto tiempo, y controlar o, digamos que, dirigir ese ejercicio. Eso a veces no lo podrá hacer el sistema sanitario, pero sí se puede hacer en los polideportivos de los ayuntamientos. Necesitamos una coordinación de todos para eso. Comentaba antes el tipo 1 en diabetes. ¿Se está avanzando hacia los tratamientos inmunológicos? Claro, la diabetes tipo 1 sabemos la patogenia. Hay una destrucción inmunológica de las células beta. El problema es que cuando se hace el diagnóstico ya prácticamente quedan muy poquitas células beta funcionantes. Si intervenimos sobre la inmunidad, tiene que ser en fases muy precoces de la enfermedad, y lo difícil es detectar esas fases precoces. Pero bueno, hay algunos estudios en marcha modificando la inmunidad para impedir ese ataque inmunológico. Hasta ahora con poco éxito, la verdad, pero existen estudios con muy diversos medicamentos, factores para ello. Otra esperanza son las células madre, que llevamos oyendo mucho tiempo, pues células madre que puedan producir insulina. Yo creo que eso probablemente sea la curación de la diabetes, pero tardaremos en verlo. Pero se sigue investigando mucho, porque la diabetes tipo 1 es un poco el ejemplo que podría ser tratado con células madre. Comentaba antes también el tema de la tecnología. ¿Qué papel o qué pacientes se pueden beneficiar de las bombas de insulina? Hombre, en principio los diabéticos tipo 1, y muchos diabéticos tipo 1, o podríamos decir incluso que todos. En España tenemos un problema que las utilizamos demasiado poco. No voy a analizar aquí los motivos, pero en España aproximadamente el 4 o 5% de los diabéticos tipo 1 son portadores de una bomba de infusión de insulina, cuando la media europea es del 20%, en países muy similares a nosotros, y en algunos otros como Alemania pueden llegar al 40%. Realmente es una forma de conseguir un mejor control metabólico en los pacientes con diabetes tipo 1, y eso además puede cambiar mucho en los próximos años con la asociación de las bombas de infusión con los sensores continuos de insulina, que más o menos sería llegar a tener un páncreas artificial tecnológico, pero de hecho las últimas bombas que ya estamos poniendo son capaces de prevenir las hipoglucemias. Es decir, son capaces de detectar mediante el sensor cuándo va a bajar demasiado la glucemia y se para la infusión de insulina para evitarlo. Es decir, tenemos ya un mini inicio de páncreas artificial, y esto va a evolucionar rápidamente, con seguridad. Con lo que supone esto en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Sí, supone una calidad de vida de los pacientes, pero también supone un reto para el sistema sanitario, porque esos pacientes tienen que saber manejar esos aparatos, por lo tanto tienen que tener un exhaustivo conocimiento de qué es la diabetes, de qué les puede pasar, de cómo manejarlo, de qué hacer en el caso
de que haya algún fallo técnico, y es un reto también para los profesionales. Se corre un cierto riesgo de ponerle toda esta tecnología a alguien que lo va a llevar durante el resto de su vida. Son pacientes tipo 1, son pacientes jóvenes, empiezan de niños, o son niños pequeños incluso, y por lo tanto eso necesita esfuerzo y también dinero, que a veces no tenemos. Pues en este sentido, también hablando de tecnología, bueno, la diabetes es una enfermedad en la que hay que tener siempre un autocontrol, ¿no? Exhaustivo de la enfermedad. El paciente tiene que conocer su propia enfermedad. El tema del control de la hipoglucemia es fundamental en los pacientes. Recientemente han aparecido sistemas de monitorización de la glucosa sin necesidad del pinchazo. De hecho, creo que incluso en Andalucía se estaban planteando o se ha instado a la financiación de estos sistemas. ¿Cómo funcionan y qué podría beneficiar también a los pacientes? Hombre, son sistemas mucho más evolucionados. Hasta ahora los diabéticos lo que hacían era punciones capilares en el dedo y con una pequeña gota de sangre determinan con unas tiras reactivas y unos aparatos cómo está la glucemia. Pero eso significa un pinchazo cada vez que alguien quiere saber cómo está su glucemia. Los nuevos sensores van implantados, bueno, es un pinchazo que se hace una vez cada 15 días o cada 3 semanas, y el sensor mide cada minuto o cada 2 minutos o cada 5 minutos cómo está la glucemia, y puede saber cómo está la glucemia continuamente. Es un avance primero para el control, porque los médicos o los profesionales pueden saber mucho mejor cuál es la evolución de la glucemia durante el día, durante la noche, y ajustar el tratamiento con datos mucho más precisos, por lo tanto mejorando el control, evitando las hipoglucemias, y para el paciente porque en cualquier momento sabe cómo está su glucemia, sabe cuál es la respuesta a lo que ha hecho, a lo que ha comido, al ejercicio que ha hecho, y él puede modular eso muchísimo mejor, incluso también el tratamiento, lo que él puede hacer en función de esos resultados. Es muchísimo mejor, es un avance. Durante muchos años no existía la determinación de glucemia, empezó hace 30 años, y ahora estamos en una nueva fase que es ya la medición continua de cómo está la glucemia mediante unos dispositivos muy pequeños que puede llevar cualquier persona con diabetes. La limitación que tenemos es el precio. Por supuesto, eso va a ser más caro que lo que existe hasta ahora, pero la administración sanitaria yo creo que tiene que plantearse quién va a beneficiarse más de eso, y en función de los recursos asignar esos recursos. Lo que no podemos decir es no vamos a utilizar algo que puede ser tan bueno para los diabéticos y evitar el mal control, evitar las complicaciones. Lo que queremos hacer es evitar otras consecuencias peores. Y ahora se está planteando a nivel de las distintas administraciones regionales. Lógicamente los propios diabéticos lo piden, porque para ellos además es un aumento de la calidad de vida de un calibre muy importante. Volvemos quizás un poco a lo mismo, no se valora el coste-efectividad o se hace con un punto de vista muy cortoplacista, quizás, en vez de hacerlo a largo plazo en cuanto a términos de asistencia o necesidad de... Pues será muy difícil valorar el coste-efectividad de estos sistemas, pero hay criterios que en los estudios de coste-efectividad no valoran, como la calidad de vida. Y la calidad de vida de alguien que se pincha 7 veces al día a no pincharse nada, no sé qué precio tiene. ¿Cuáles serían un poco, con todo este panorama que tenemos encima de la mesa y a modo de conclusión un poco de esta entrevista, los temas que están más pendientes, digamos, tanto en futuros términos en tratamiento, en diabetes tipo 1 y en tipo 2, ¿por dónde podría avanzar, digamos, la línea, aparte de esa personalización que ya hemos visto? Bueno, lo básico sería prevenir la diabetes, pero eso es una labor tan ingente que los médicos pensamos a veces en otras cosas, en los tratamientos. Lo fundamental es la individualización, la personalización del tratamiento y la atención continuada. Un paciente crónico, el diabético es un paciente crónico que no solo es diabético. El 80% de los diabéticos además tienen hipertensión. Prácticamente todos tienen hiperlipidemia, es decir, son los que tienen en su persona todos los factores de riesgo, y el tratamiento debe ser integral. Nosotros hablamos del tratamiento integral de la diabetes y no es fácil. Eso significa una atención continuada por parte de la enfermera, de la educadora, del médico de atención primaria, del médico especialista, y tenemos más de 5 millones de diabéticos en este país. La atención a esta enfermedad, como
como paradigma de la enfermedad crónica del siglo XXI es lo que va a medir la calidad de la asistencia sanitaria en estos próximos años. Doctor Edelmiro Menéndez, muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de ese abordaje integral que requiere la diabetes. Gracias a vosotros.